Buenísimo. Bueno, teníamos que continuar, había quedado inconcluso la semana pasada. Habíamos estado haciendo como el final o la descripción de lo que es la fe del niño, pero habíamos entrado ya en el tiempo en donde cuando esa fe del niño, ¿no? Se persiste, porque una de las características, permítanme que es mucho más fácil mostrarlo en el PowerPoint que tenemos preparado, cuando las características, permítanme que vamos a ir al... ¿Todos lo pueden ver? Sí, perfectamente. Habíamos visto esto, ¿no? Que en realidad es una fe extraordinariamente verdadera, real, asombrosa, con la naturalidad que el niño se refiere a todo lo relacionado con Dios, ¿no? Cómo lo va incorporando a lo cotidiano, cómo lo va haciendo parte de su vida, pero tiene una característica propia del niño, que es una fe dependiente, completamente dependiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esta fe se prolonga en esa dependencia de otros, ¿no? Estoy hablando de la dependencia de pares, de otros, se convierte en lo que se denomina la fe infantil. Y nos habíamos quedado en eso, con las características de lo que era la fe infantil. Obviamente, a mí me gusta que nosotros separemos muy bien la característica cuando el Señor dice, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos, de poder realmente tener presente esta sensibilidad y esta apertura absolutamente en disposición a la presencia de Dios, ¿no? A la confianza. Recuerden ustedes que la fe, cuando uno encuentra el término fe en hebreo, es emuná, de ahí que deriva la palabra amén. Emuná, la raíz, ustedes saben que las palabras semíticas, el hebreo, el árabe, están constituidas como con raíces, ¿no? Bueno, la raíz es amán, que significa sostener, sostener, ¿no? Entonces, es una cosa muy bonita cuando nosotros decimos que hay disponibilidad a esta fe, hay apertura, porque el niño se siente absolutamente sostenido, ¿no? Y responde dejándose sostener. Entonces, ahí es muy importante que nosotros eso lo tengamos muy presente, porque ahí radica de manera muy especial esta disposición del Evangelio, dejarnos sostener por el Padre, dejarnos cargar por Él, no sentirnos sostenidos por Él, esta cosa de creerle a Dios, además de creer en Dios, definitivamente. Entonces, esto no lo podemos olvidar nunca y tiene que persistir, pero va persistiendo y nos va acompañando en el desarrollo y en el crecimiento. Cuando el aspecto dependiente persiste, es cuando caemos en la fe infantil. Y habíamos hablado de algunas características, ¿no? Por ejemplo, que no tiene arraigo en la vida. La fe infantil está marcada más de repetir lo que otros hacen, sin involucrar mi vida en esto que creo, en esto que practico. Mi vida va por un carril, la práctica religiosa o la creencia va por otro, ¿no? Está caracterizada por ser absolutamente externa. Les voy a dar un ejemplo. En este tiempo, una persona que mantiene la fe infantil, especialmente nosotros que somos catequistas, lo podemos entender muy bien, desempeña en el apostolado un rol. No es una vocación, no es una entrega, no es una vida, ¿no? Estoy hablando en el apostolado, cada uno en el lugar de vida que le toca ejercerlo, ¿no? Es cuando la persona
realiza y lleva adelante un rol, personifica algo, pero que no tiene nada que ver con su esencia, y por lo general tiene una vida bastante dividida, no lleva a ese rol su vida personal. Habíamos hecho, creo que esta aclaración se da mucho en lo que es el refugio en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor los laicos, particularmente que estamos llamados a trabajar el apostolado en los lugares donde nos encontramos, estamos todo el tiempo en la parroquia, todo el tiempo ofreciéndonos, que es espectacular que trabajemos en la parroquia porque es el lugar donde nos alimentamos y donde juntos como comunidad nos vamos acompañando, pero la misión está fuera, está fuera. Pero ¿qué pasa? La parroquia es refugio, refugio de esa parte que no está integrada, de esa parte que no sé cómo vivirla, ¿no? Que a lo mejor hay como una especie, incluso lo comenta el padre en su libro, muy interesante, de una fuga en el caso de que haya un problema familiar, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos o de alguna otra índole, hay como una separación. Y aquello comienzo a rechazarlo porque no forma parte dentro de mi ámbito religioso, de mi ámbito sagrado. Rechazo todo lo que está afuera. Eso es típicamente un comportamiento de fe infantil, porque no integra, no lleva, no ilumina, no abarca, ¿no? No, de alguna manera, no hay un servicio testimonial, sino que hay el desempeño de un rol. Eso ¿Puedo es hacer una una gran pregunta? diferencia. ¿Y No, yo A no, ver, Paulina, no. A ver, las preguntas al final, durante bueno, el encuentro, no, por favor. anotátela y las hacemos a los minutitos para no cortar la idea. Bien, también si es fe en esta etapa, lo emocional prácticamente no cuenta, pero no cuenta lo emocional y no cuenta absolutamente ninguna otra parte, porque no hay integración. Es justamente uno de los termómetros, ¿no? Es cuando dejamos fuera del ámbito de la relación con Dios alguna parte de nuestra vida. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. De alguna manera, nosotros entendemos, eso lo vamos a ver en la fe adulta y en la fe madura, ¿no? Que Dios es el centro de nuestra vida y desde ese centro, como si fuera el rayo de una bicicleta, desde ese centro nos vamos como abriendo en los distintos ámbitos. Cuando hay algo fuera, por lo general, en este caso no se puede hablar de bicicleta, sino de vidas paralelas. Hay una vida religiosa y una vida cotidiana, una vida, digamos, que va como en un camino paralelo, pero que no logra juntarse nunca, ¿no? Mucha inseguridad, y la inseguridad se va a transmitir también en prácticas religiosas externas. Fíjense qué detalle. Para el de la fe infantil la variable es él. La variable es él. La cosa está puesta en el que cree de esta manera. Porque la práctica religiosa va a ocupar casi el lugar de Dios, ¿no? No hay encuentro con Dios, sino que me tranquiliza el hecho de hacer, de practicar, a lo mejor de ofrecer determinada cuestión. Pero no hay una confianza plena en la gracia, sino que está puesta toda la fuerza en todo lo que yo hago. De alguna manera, Dios va a obrar porque ante mi acción lo voy a convencer. No puedo vivir una relación diferente. La variable está puesta
en mí. Es tremendo, porque de alguna manera eso frustra y eso trae, como les decía la semana pasada, trae o una separación definitiva del ámbito religioso, porque las cosas no salen, yo me vivo ofreciendo, yo vivo sacrificándome, yo vivo haciendo ayunos, oraciones, cadenas, todo lo que quieran, y siguen las cosas estando como al final Dios no me escucha. Entonces de acá puede pasar algo, que Dios no me escuche y por ende no tengo ningún interés de seguir en esta relación, o no me escucha porque yo no me lo merezco, porque yo no soy buena, porque no soy lo suficientemente importante, o no me comporto de la manera que él espera que me comporte y por eso yo tengo que padecer y tengo que sufrir. Son todos rasgos. Acá estamos hablando de rasgos que obviamente recuerden ustedes que esto no se trata de blanco y negro. Son rasgos que se van filtrando en nuestra espiritualidad y qué bueno tomar registro de que, ups, cuando caigo en algo así poder trabajarlo, porque ¿de qué se trata la fe? Se trata de una relación, de estar en relación con otro. Dios a lo largo de toda la Sagrada Escritura, cada vez que actuó llamando, invitando a salir de alguna situación a Noé, a Abraham, al pueblo en la esclavitud de Egipto, lo llamó, lo liberó y lo condujo, pero hizo alianza, porque es de la manera en que se quiere relacionar conmigo, no de una manera unilateral, no de una manera en donde yo crea que soy yo la que tengo que, sino no, acá hay una alianza, hay una relación. Yo quiero que vos te metas en esa relación de amor, quiero que vos te metas en esa relación en donde te ayuda permanentemente a la conversión, en donde te ayuda permanentemente a caminar en mi presencia hacia la santidad. Quiero que entres en esta relación. En la fe infantil, muchas veces dependemos de actitudes externas, pero nos alejamos de la relación más esencial, que es esta relación alianzada con Dios, ¿no? Esta relación fuerte a donde nos quiere llevar. Surge el precepto y la rigidez. ¿Por qué? Porque es lo que me da seguridad. Es lo único que me da seguridad. Cuando me sacan el andarivel, me pierdo porque no estoy relacionada con Dios, estoy relacionada con la práctica religiosa que me tiene que llevar a Él, pero no con Él, ¿no? Es algo bien interesante e importante como característica. ¿Qué podemos comprobar? Por ejemplo, la fe que se vive de esta manera no brota de la vida misma. No es una fe en donde nosotros podemos decir, mi espiritualidad es una espiritualidad encarnada desde abajo, como decíamos la semana pasada, desde lo que soy, desde los talentos que descubro que Dios me dio, de todo aquello que me cuesta, como decía San Pablo, ¿no? Hago todo el mal que no quiero y no hago el bien que deseo. Bueno, esa limitación, ese rasgo, tampoco lo descubro, porque no es una fe que tenga que ver con mi vida, cualquier área de ella. Como les decía recién, comienza a haber algo que nosotros lo vemos a lo mejor en expresiones religiosas un poco más antiguas. Hay un desprecio por todo lo que no es de todo lo que no es sagrado, ¿no? Se desprecia el mundo. Me hace acordar a toda la postura gnóstica de la época del primer siglo, que se convierte claramente en una herejía cuando entra dentro del cristianismo, y que lo único que vale y lo único que cuenta es el ámbito espiritual. Pero nos olvidamos que cuando Dios terminó la creación, exclamó, me lo imagino yo con una sonrisa y una alegría tremenda, que todo era muy bueno, porque la creación nace de Él y Él la da y la da para nuestro bien.
la da para que nos podamos planificar en ese espacio, ¿no? Entonces, no existe alcanzar el cielo pisoteando la tierra, ¿no? Una vez me acuerdo yo, a lo mejor, Fabián, te acordás de Monseñor Moledo, segurísimo te acordás de él, decía que nosotros estamos llamados a amar profundamente lo natural para poder llevarlo a lo sobrenatural. Si no amamos, no la mundanidad, no se entienda la mundanidad, sino el mundo, lo que nos rodea, el ambiente donde nos pone, de qué vale que nosotros querramos llevarlo al plano de lo consagrado, ¿no? Primero lo tenemos que amar y desear que conozca y que esté al alcance de Dios en esa relación, en esa alianza. ¿Qué pasa con la fe infantil? Crea un mundo maravilloso. Entonces, queda obnubilado ante el mundo de la fantasía. Recuerden que el niño, lo que veíamos la semana pasada, distingue muy bien al hombre araña de Dios. El mundo tiene clarísimo que el hombre araña es ficticio, pero Dios es real. Bueno, el hombre de fe infantil da vuelta a eso y se engancha con todo lo que es maravilloso, ¿no? Con todo lo que es sobrenatural, pero mal entendido, no la sobrenaturalidad de lo sagrado, ¿no? También, obviamente, entiende que el mundo de la fe es como una alienación en donde no sufre, donde de alguna manera está a salvo de cosas que pueden quitarle la tranquilidad y la paz. Entonces, fíjense que al ver tanta desvinculación, tampoco los llama a la responsabilidad, porque como agentes pastorales, como agentes realmente llamados a esta vocación apostólica de llevarle el Evangelio hasta los confines de la tierra, tenemos que asumir responsabilidades también para hacer conversiones de orden social, de orden, como bueno, hoy día lo ambiental, ¿no? No solamente el aspecto espiritual, ¿no? Entonces hay una evasión, no entiende, no tiene ninguna responsabilidad con lo mundano, con lo temporal, ¿no? A lo mejor yo puse ahí de fe nada, porque a lo mejor no hay tanto esto de que le creo a Dios, pero a rajatabla se cumple con todo lo que hay que hacer porque está prescripto y es lo que vengo haciendo, es lo que aprendí, es lo que me transmitieron. Entonces es tristísimo porque en este punto hay un vacío absoluto de contenido y de sentido de los sacramentos. Se vacía. Está el tema de que la práctica es por obligación, ¿no? Y no por convicción, no por deseo, no por ir a un encuentro, ¿no? Entonces hay como un cumplimiento que limita muchísimo la experiencia hermosa a la cual Dios nos llama, ¿no? Vivirá el apostolado como un rol, es lo que les acababa de contar, como un representante, ¿no? Representante de algo, es como que transmite un concepto, transmite un lineamiento, transmite directrices, transmite un montón de regulaciones, pero obviamente no algo personalizado, no hay un testimonio personal. Es lo que hay que hacer. Se debe hacer tal cosa, se debe creer tal otra, no se puede tal o cual situación. Hay como una despersonalización absoluta del apostolado. Tenemos un montón de ejemplos de fe infantil. Yo, como no tenemos tanto tiempo, y esto ustedes lo tienen y lo pueden encontrar allí, elegí el profeta Amós para ver cómo reacciona la palabra de Dios a través del profeta que sacude al pueblo de Israel porque lo ve en este infantilismo y le dice en el capítulo 5, versículo 21, yo aborrezco y desprecio sus fiestas,
Me repugnan sus reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigan, no aceptaré ni miraré sus víctimas cebadas. Retiren de mi presencia el ruido de los cantos. No quiero oír la música de la cítara. Que corra como el agua el derecho y la justicia como arroyo inagotable. Precioso. Esta disociación, el derecho y la justicia, que lo veíamos en las lecturas del domingo pasado, de este domingo, de esta semana número 20, nos ve que es lo que más le preocupa a Dios, porque el derecho es vivir su ley, su palabra, su presencia encarnada las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y la justicia es el trabajo porque ese derecho, esa palabra de Dios, esa presencia de Dios y esa vida en Dios esté al alcance absoluto de todo el mundo, ¿no? Darle a todos lo que cada uno merece, como uno puede traducir la palabra sedek en hebreo, que es derecho. Algo que me llama la atención, el capítulo 58 de Isaías, que mire, sí, se los puse ahí, capítulo 58 de Isaías, habla absolutamente y describe la fe infantil de una manera increíble. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como si fueran un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no hace caso? Mortificarnos si tú no te fijas. Miren, el día de ayuno buscan su propio interés y maltratan a sus servidores. Miren, ayunan entre peleas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es ese el ayuno que el Señor desea? El día en que el hombre se mortifica, doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre esteras y cenizas, ¿a eso llaman ayuno? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora. Me extendí un poquito, pero ¿por qué? Porque esto lo vemos muy claro cuando pensamos en Mateo 25, cuando el Señor nos enseña lo que es el juicio universal al final de los tiempos, pero ya está este mismo deseo de Dios de despertarnos desde el Antiguo Testamento. Y en boca de los profetas es donde más y mejor lo encontramos. Así que bueno, luego tendrán para entretenerse acá algunos otros textos. Permítanme que voy a hacer un stop share para empezar otra, ¿cómo se llama? Otra etapa, que es la que continúa. Pero para dar un redondel a esto, a mí me gusta este tipo de encuentros y mucho más con la palabra de Dios, que tratemos de no caer en la tentación de la valoración, de lo que es bueno y malo. Es lo que es. Acá estamos con toda la posibilidad de transformación, de conversión, de volver a empezar. Es la palabra de Dios que me habla al corazón y me muestra: ay, Patri, salí de este lugar, porque te la estás perdiendo. Entonces, para eso sirven estos encuentros, además de ilustrarnos, como obviamente corresponde que lo hagamos siempre, los que estamos en la relación con los niños y en la catequesis, pero hay que empezar por uno, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, Señor, ayúdame a verme, ayúdame a salir de esta fe infantil
pero que no pierda la fe del niño, esa que vos me pedís para que yo entre al reino de los cielos, porque yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero vivirlo, quiero ser parte y arte en eh, en ese escenario, definitivamente, en esa realidad. Bueno, seguimos con la fe adolescente. Bueno, la fe adolescente es apasionante. La fe adolescente simplemente necesita, como hicimos con lo otro también, pero alguna aclaración de algunos rasgos típicos de la adolescencia, ¿no? Que obviamente lo recordaremos porque todos fuimos adolescentes y vamos a entender estos rasgos que sí tienen que ver a una cronología, a una edad cronológica, cómo estos rasgos en el plano de la fe los podemos estar viviendo en cualquier momento de nuestra existencia, ¿no? Porque hay rasgos de adolescencia en la fe aún en mis 80 años, ¿no? O puede haberlos. Entonces, ¿a dónde radica la característica básica? En una crisis. El adolescente es un tipo en crisis. Entonces, claro, la crisis es espectacular, porque como indica la palabra, es crecimiento, es oportunidad. Es una oportunidad que tengo para ir hacia arriba o para estancarme a un costado y pasarlo horrible, ¿no? Porque eso, por eso es un momento en la vida bastante complicado. Los que tenemos hijos y que apenas acaban de salir, los hemos sufrido también junto con ellos, ¿no? Pero esa crisis fundamentalmente está relacionada a la independencia de los papás. Yo me quiero independizar, yo me quiero arreglar por mí misma, no quiero saber nada de vos, pero te necesito, porque todavía no tengo herramientas para valerme por mí mismo. Entonces, fíjense que ahí, en esa relación de que la verdad, esto que pone el libro y que yo les hago esta síntesis, ¿no? Algunos padres, por ejemplo, donde vivo yo, donde vivimos algunas de las que estamos aquí en el Zoom, se acostumbra a que los chicos, cuando terminan el high school, cuando terminan el secundario, se van a la universidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le pasa a algunos de esos chicos? Sienten que se independizan porque tienen que valerse por sí mismos. O sea, el papá paga las cuentas, en algunos casos, en otros casos sacan créditos estudiantiles, pero se sienten como que tienen que asumir su vida de un día para otro. Entonces puede pasar que si es demasiado temprano, desde lo emocional se sienten completamente inseguros. Hacen agua por donde sea, ¿no? Pero si no se independizan y siguen con una presencia, porque la madre no quiere dejar que el chico corra por sí mismo, por temor a que le pase algo, para protegerlo, algo muy propio de los papás, sienten que lo ahogan, ¿no? Entonces, palo porque bogas y palo porque no bogas, ¿no? Es un lugar donde encontrar el equilibrio es muy difícil. Porque claro, recuerden que todo en el adolescente se juega en el plano emocional. Acá sí, la emoción ocupa un lugar tremendo. Son toda emoción, son toda reacción, son tremendamente reactivos, ¿no? Fíjense que dicen, y es bueno saber, que hay tres independencias en el hombre. En el nacimiento, cuando se independiza de la mamá, y es una crisis también, la crisis del bebito, ¿no? La adolescencia, que es cuando se independiza emocionalmente, pero vive dependiendo del padre y de la madre, ¿no? Aunque viva en la universidad, depende de la plata que el papá le mande, o de la postura paterna, o de los permisos. Y la tercera independencia en términos de vida laical, obviamente, es al casarse, ¿no? O al salir de la casa emancipado económicamente, donde logra una independencia absolutamente del todo, absolutamente del todo. Entonces, claro, empieza en este tema de querer independizarse, siempre la figura paterna
va a estar en el centro del conflicto. Los conflictos son por lo general más con los padres que con las madres en este punto, ¿no? Mucha angustia aflora. Entonces, conflictos por el tema de cualquier cosa se la agarra con el padre. Y segundo, tremenda las angustias de inseguridad que tiene, porque esa figura paterna con quien desarrolla los conflictos es aquel que le significa la seguridad de su vida, ¿no? Entonces, bueno. La parte positiva que pasa es que ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que hay una fe infantil que como que la vida va como en dos carriles que no se tocan, ¿no? Como en carriles paralelos. Acá el adolescente termina con eso y empieza a preguntarse cuál es el sentido de su vida. Pone las bases de su vida, quiere saber, se pregunta sobre especialmente el sentido de las bases emocionales. Está todo el día preguntándose, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuánto valgo? ¿No? Y un montón de otras preguntas que constantemente seré aceptado, ¿no? Todo lo que todo que tiene que ver con el miedo propio de esa edad. Bien. Ahora bien, habiendo hablado en un panorama, estoy corriendo para poder verlo completo el tema hoy porque es muy lindo, lo que es la adolescencia cronológica pasa a formar parte de la adolescencia en la fe, que no tiene que ver, se da en muchísimos casos durante la vida en la adolescencia, pero en otros no. Se puede dar, como les decía, en cualquier momento de su existencia. Nosotros tenemos en la comunidad de la catequesis chicos que son adolescentes, que uno le ve una madurez, ¿no? Y una adultez en lo que es en la vida de fe y en su experiencia espiritual, que realmente es muy bonito, ¿no? No tiene por qué darse de esta manera. Pero en líneas generales y en un porcentaje alto suele acompañar porque no puede disociarse. Si está padeciendo una crisis en un ámbito, lo va a estar padeciendo de manera integral en toda su vida, ¿no? Pero fíjense, cuenta Jalix que se puede dar un proceso muy suave, en este caso, en donde se va dando cuenta que comienza con esta independencia emocional. ¿Y por qué es un punto positivo? Porque si la fe infantil era dependiente de otros, acá por lo menos con crisis más o menos importante empieza a desprenderse de esa dependencia y empieza a vivir las cosas, mal o bien, desde sí mismo, ¿no? Eso es súper positivo y súper bueno. En algunos lineamientos, como les decía, la crisis puede ser suave, pero en otras se puede teñir de rebeldía y de mucha angustia. Nosotros nos vamos a enganchar con esos ejemplos de rebeldía y de angustia a través de Job, a través de Gedeón, ¿no? Elegía estos dos en la Biblia porque son los personajes de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación, que más manifiestan lo que es una auténtica fe adolescente. Es una etapa donde se lucha con Dios, así como entro en conflicto con mi papá, entro en conflicto con Dios. Lucho, me enojo, lo peleo, incluso hasta quiero irme de su presencia. Me molesta saber que está ahí y que existe, ¿no? Entonces, acá vamos al punto. Miren, esto lo voy a tratar de agrandar porque yo sé que está muy chiquito. Intenté que entre ahí lo ven mejor, poquito mejor se ve. Fíjense, es muy interesante lo que le pasa a la persona de fe adolescente. Lo primero que experimenta es el alejamiento de Dios, como si Dios
se retirara a un mundo remoto, como si él volviera, voy a hacer un ejemplo, a ubicarse en ese lugar de mucha trascendencia como nos habla el Antiguo Testamento. Es muy difícil comunicarse con él. Se siente en una soledad existencial. Dios me dejó solo. No me escucha, no me da respuesta. Se distancia cada vez más de mi persona. Esa es la primera experiencia de la fe adolescente, ¿no? Después, a Dios el mundo no le importa, es extraño, no se relaciona, no comprende en absoluto la vida del hombre, lo gobierna fuera de él, no es completamente distante, son mundos incomunicados, ¿no? Hay mucha angustia, mucha desprotección y experimenta una profunda soledad. Hay añoranza de Dios y nostalgia de su presencia. Eso es típico cuadro adolescente. Me quiero independizar de mi papá, pero necesito a mi papá. ¿No? Esto, bueno, en la fe nos pasa lo mismo. Esto de que lo necesito, lo añoro, lo deseo, no puedo vivir sin él, ¿no? Es una experiencia muy, muy fuerte que se da a lo largo de las Sagradas Escrituras en varios momentos, incluso de Israel en el destierro. Ya Dios no nos ve, ya Dios no nos escucha, ya Dios se ubicó lejos de nosotros. Le gusta vernos padecer, nos destruye, ¿no? Todo ese lenguaje que encontramos tan repetido en el Antiguo Testamento. Hay una insatisfacción constante, nada le satisface, típico del adolescente, que desemboca en una rebeldía contra Dios, ¿no? Hay insatisfacción, nada me viene bien, y lo único que me queda es rebelarme, enojarme contra él. Por ejemplo, un acto de injusticia, la muerte de un ser muy querido, algún problema, qué sé yo, hoy día que vemos tantos problemas naturales, ¿no? Inundación, incendios, se puede preguntar, este sufrimiento es absolutamente injusto e inaceptable. Si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué lo permite, no? Es siempre ese tipo de cuestionamiento a la hora de la relación. Dios es antinatural, oprime al hombre, ¿no? Se vive a Dios como un rival y no alguien que está en la alianza. Fíjense, estábamos hablando de alianza hace un ratito, ¿no? Y toda su vida y su realización, su proyecto, su esperanza, se desarrolla bajo la amenaza de Dios, ¿no? Se le llama a esta etapa, y es muy común, al menos muchas mamás me lo dejan saber, mi hijo ya no me acompaña más a misa. ¡Qué desastre! No podemos hacer que vaya a misa. Están en la etapa de la rebeldía, no quiere saber nada. Bueno, es lo que se denomina la etapa atea. Déjenme decirles que es normal, es natural y es muchas veces lógico que de alguna manera reaccionen. Es absolutamente necesario que se pase por eso. Job no hubiese llegado nunca al capítulo 41 si no hubiese pasado por esa rebeldía, ¿no? Son procesos que no se pueden saltear en ningún momento. Vamos a ver algunos textos. Saco el PowerPoint para poder verlos a todos. Por ejemplo, si vamos al libro de Jueces, es bueno que tenemos tiempo, estaba preocupada de que no íbamos a llegar. El libro de Jueces, en el capítulo 6, el libro de Jueces es precioso.
Es lo que se está leyendo estos días, ¿no? Es esta danza bella, esta danza de los cambios en la fe y de los procesos de fe entre Dios y su pueblo, que se alejan, que los atrae, que se equivocan, que se caen, que los levanta, ¿no? Es esta belleza de una relación en alianza, es entender, es meternos dentro de este pulso, de este latido, ¿no? Entonces, dentro de estas historias, que son 12 los jueces, tienen, sí, ya enseguida leo esto de Gedeón y vamos a las preguntas. Tienen a este jovencito, Gedeón era muy joven, Gedeón era un fresco, absolutamente un fresco, alguien que creía en Dios, pero a su manera, y de alguna manera lo desafiaba. Bueno, si sos Dios, que se moje el vellón, que no se moje el vellón, que quede seco el piso, que quede mojado el piso. Lo volvió loco, lo metió en eso de poner a prueba a Dios, pero qué belleza el amor de Dios de dejarse de alguna manera, por eso, porque es alianzado, Él está alianzado, ¿no? No como nosotros que a veces rompemos por la rigidez del corazón esta danza donde nos quiere meter. Capítulo 6 de Jueces, versículo 12, es lo que voy a leer ahora. El ángel del Señor lo ve tan astuto porque estaba haciendo algo en el lagar para tratar de que los pueblos enemigos no le vengan a robar la comida que hacían habitualmente eso todos los días. El pibe decía, no, yo desgrano en el lagar. Entonces Dios le ve la astucia y ahí comienza este diálogo. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió, perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas, ¿no? Esta frescura es propia de alguien que ve la acción de Dios alejada de la realidad del hombre. Ah, más que Dios que está, si estás con nosotros, la cosa en nuestra vida tendría que ser diferente, ¿no? Solamente, y con esto ya abro me quedo para, tú que me querías, Claudina, hacer una pregunta, déjenme leerles simplemente la rebelión de Job, que es absolutamente, yo les invito a que me comprometo a poner algunos textos de capítulo y versículo para que lo puedan leer, porque es muy largo y a lo mejor... ¿Por qué dio a luz a un desgraciado? Capítulo 3, versículo 20. ¿Por qué dio a luz a un desgraciado y vida al que la pasa en la amargura? Al que ansía la muerte que no llega y escarba buscándola más que un tesoro, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir sepultura, al hombre que no encuentra camino, ¿por qué Dios le cerró la salida? ¿No? El culpable es Dios, el responsable es Dios. Estaba viendo, ahora no lo voy a encontrar, pero en qué lo marqué, que marqué tanto. Capítulo 7, la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, sus días son los de un jornalero, como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero espera su salario. Mi herencia son meses vacíos, me han asignado noches de sufrimiento, ¿no? ¿Por qué no me perdonas mi delito y alejas de mí la culpa? ¿Qué sé yo? Podría seguir. Aunque tuviera yo razón, me condenaría. Aunque yo fuera inocente, me declararía perverso. Soy inocente, no me importa la vida, desprecio la existencia, porque todo da lo mismo. Y me atrevo a decir, Dios trata igual a inocentes y a culpables. Es genial, es genial. Miren, acá está la vida entera, amigos, la vida entera. Cada sentimiento, cada crisis, cada angustia la vamos a encontrar ahí, porque Dios se autorrevela y nos revela a todos.
en esta historia de salvación. ¿Alguna pregunta? A ver si podemos contestarla. Tenemos unos minutitos. Hay que quitarse el microfonito. No sé si hay alguien más que preguntar, pero primero que yo me convencí que el 99,99% de la gente vive fe infantil. Todos vivimos fe infantil. 99,99% de la gente vivimos fe infantil. Me convencí de eso. Es muy poca la gente que vive fe real. Y después que me di cuenta que yo fui a colegio religioso, de los 18 a los 25 años, mucha gente se cuestiona la existencia de Dios. Y algunos vuelven y otros como que nunca vuelven. Vuelven por los mismos padres, quizás por una pareja o los amigos, y otros nunca vuelven. Sí, O sea que típico. estaba escuchando eso y me di cuenta de los 18 a los 25 se la cuestiona. Claro. Sí. Fíjate, la adolescencia, tengo entendido, corríjanme, yo no soy experta en esto, que se alargó hasta los 30 años, ¿no? Hoy día me da la sensación de que encontramos eso. Y lo que decís, Claudina, es así, pero lo lindo es que este padre, como todos los padres, deseamos que maduremos, que deseamos que los hijos maduren, que encuentren el verdadero sentido, la verdadera relación en el amor, ¿no? Yo creo que ahí es a donde el Padre nos quiere y nos tiene una paciencia y nos acompaña todos los días de una manera maravillosa, gritándonos, especialmente en el momento donde más resistencia le ponemos, que nos ama con locura y nos vuelve a elegir y nos vuelve a levantar, llamándonos a la conversión, ¿no? Así que sí, que genial, es así. Pero lo bueno es darse cuenta, lo bueno es tener registro, porque cuando tenemos registro podemos cambiarlo todo. Y tener registro con misericordia, ¿no? Eh, saben que yo vengo del judaísmo, y esta semana que pasó es un Shabbat Teshuvah, que significa que a partir de este sábado, de este Shabbat, comienza todo un periodo de Teshuvah, de conversión, de examen de conciencia profundo, que va a terminar el día de Yom Kippur, el día del pedido de perdón. Entonces, un rabino a quien leo todas las semanas, porque me gusta mucho cómo escribe y me parece un hombre de fe lindísima, decía: empecemos esta teshuvá con una confianza plena en la misericordia, pero esa misericordia ejerzámosla primero con nosotros mismos, ¿no? Esta cosa de recibirnos, de abrazarnos, de poder realmente llorar con nuestra historia, con nuestro pecado, con nuestro dolor. Pero cuando uno, vieron que cuando uno abraza a alguien que está enojado, se afloja. Bueno, pasa lo mismo. Es como que es mucho más fácil, ¿no? Así que bueno, nada, la semana que viene las dos estrellas, que son muy lindas, la descripción de la fe adulta y la fe madura, y algunos rasgos bíblicos que nos van a llenar de alegría. Yo les cuento que ahí nos vamos a ir al Evangelio, así de cabeza, especialmente Juan, que Juan tiene en esos encuentros personales con Nicodemo, con la samaritana, con la mujer que estaban por apedrear, con el ciego de nacimiento, con María Magdalena en la resurrección, tiene esta muestra, este proceso de fe, ¿no? Va mostrando a través de esos encuentros lo que es el proceso de fe con cada uno. Así que bueno, lo disfrutaremos la semana próxima, si tienen ganas. Seguiremos aquí, entonces. Fabi, Sí, Dios mediante, aquí estaremos. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta más? o comentario, algo, compartir el corazón. Sí, Mariana, Mariana, tenés que activar el micrófono, Mariana. sácate el micrófono. Te va. Ahí está.
Sí, yo Patricia te cargué en el blog, quería escuchar una reflexión tuya acerca del vínculo entre la razón y la fe, ¿no? Yo en la facultad estudié mucho, digamos, acceder a la creencia a través de la razón, y es algo que yo en alguna medida siento porque no soy una persona muy espiritual. Tal vez me resulta más fácil comprender la magnitud de la obra de Dios a través de la razón que sentirla de un modo empírico. Entonces quería escuchar tu reflexión al respecto del tema. Completamente, la razón y la fe van juntas, ¿no? La hermosa Fet et Ratio de San Juan Pablo II, ¿no? La encíclica, no se puede disociar. Lo que de repente la razón me ayuda a profundizar la fe y la fe ilumina mi razón, ¿no? Interactúan de esa manera tan, tan bonita, como un eslabón uno de la otra. Y lo que yo creo que no inhabilita en absoluto el estar abierta a la experiencia, ¿no? La experiencia, fíjate que nosotros tenemos en el plano de lo que es la espiritualidad, la experiencia como la primera, es una de las primeras, de los primeros escalones del conocimiento, ¿no? Uno a través de la experiencia puede decir que comienza a conocer de manera superficial, como quieras, esto que acontece. Pero en el plano de la espiritualidad, la meta emperia, ¿no? Como la experiencia más de orden, digamos, sobrenatural o profunda, es aquella que me vincula a algo que no me entra por otro lado, que no sea por un encuentro, ¿no? Que no sea por esta vinculación con la vida, por decirlo de alguna manera. El Lumen Fidei, el Papa Francisco, pone, por ejemplo, la experiencia de la fe de Abraham en la escucha que lo hace salir de Ur de Caldea, y la experiencia de la fe de Abraham cuando comienza el camino en lo que puede ir viendo, ¿no? Para de ir viendo estaría relacionado con el camino de la experiencia, Fíjate que volvemos, fíjate como todo es un gran complemento, no hay nada que inhabilite ni una cosa ni la otra. Y en Abraham se va a convertir ir viendo lo que Dios va obrando, la tierra me dio la tierra, el hijo me dio el hijo, en la memoria que en el caminar de la fe se transmite y se traduce en la esperanza. Entonces, fíjate cómo cuando uno habla obviamente yo soy fanática de la formación y del estudio, pero las 4 de la tarde de Juan son un encuentro con Cristo en donde te invita a ir y ver. O sea, algo más allá de simplemente conocer a nivel intelectual o a través del raciocinio, ¿no? Sino de experimentar qué significa estar con el Señor, ¿no? Esas 4 de la tarde, ¿viste? No tiene ningún parangón con ningún doctorado, ni ningún PhD, ni ningún máster que puedas hacer en ningún lado. Tal vez yo me refería no a la actividad académica, sino al razonamiento. Yo muchas veces me planteo, digo, a ver, desde la razón entiendo que debe existir cuando me cuestiono, digamos, problemas en mi propia vida. No desde un punto de vista académico, sino un punto de vista de raciocinio. Es decir, ha de existir algo. Próximo curso que le propondremos al padre Fabián es el discernimiento en la fe, y vas a ver cómo la razón cuenta muchísimo. El discernimiento es absolutamente bellísimo, cómo se juntan las dos cosas. Bueno, muchas gracias por la reflexión. De nada, Mariana, un cariño. ¿Hacia alguien más? ¿Puedo hacer una pregunta de orden práctico? Sí. Yo no encontré el material en la página web, no sé dónde está. La grabación está dentro de lo que se llama libro y dice Cambia la Fe 2 y está. Ustedes entran en el primer mosaico
está Sí. la primera clase. El segundo mosaico, hay un solo libro, entran ahí adentro del libro y está la grabación Bueno, voy embebida. a Para que no buscarlo de se vuelta porque no lo encontré, pero lo busco de vuelta y si no pregunto por mail. Hago una grabación y les muestro cómo acceder. No lo hago ahora para Va, no dilatarlo, pero no es difícil. escucho. Van a ver que no es difícil. Buenísimo. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Se van poniendo ideas futuras. Recuerden, por las dudas, que tienen ese tabloide para poder escribir alguna pregunta. Ahora seguramente, no sé, yo no lo había visto el que habías puesto, Mariana, porque se ve que a mí se me pasó, así que les pido disculpas. En todo caso, lo voy a tener en cuenta para la semana que viene, pero si no, ahí pegan, lo que había visto es un comentario de alguna de ustedes que había elogiado lo del primer encuentro, pero no mucho más que eso. En todo caso, para la semana que viene, si alguno tiene alguna pregunta por ahí que ahora surge a partir de lo que reflexionen, o algún eco de lo que han leído de la palabra de Dios la semana pasada o esta, lo pueden subir ahí o compartirlo a través de algún chat o lo que fuera, o el mismo chat del grupo en el WhatsApp que ustedes tienen. Aunque es de unidireccional, tienen acceso como para escribir a la parroquia y yo individualmente recibo las preguntas y las derivo para Bárbaro, que Patricia las vea en todo caso. buenísimo. Yo te voy a Muy bien. agradecer porque soy malísima con la tecnología. Qué vergüenza, soy malísima. Bueno, me hago No, unos pero estamos videitos. valiéndonos de la tecnología para poder desarrollarlo, así que yo ahora voy a cortar la grabación y esto mismo luego lo subimos, lo cargamos en el canal de YouTube y lo volvemos a volcar dentro de la plataforma de aprendizaje. Antes de que cortes la grabación, sugerencia, la bajan gratis a través del internet, Lumen ¿Sí? Fidei. Lumen Fidei. Ah, ok. La encíclica Lumen Fidei, porque tiene que ver con el tema de la fe, tiene que ver como lo estamos viendo, y es muy bonito el punto 12, el punto 13 que estuvimos viendo y trabajando de una manera tangente, o sea, así en tangente, ¿no? Por fuera, les viene bien leerla. Primero que es precioso ese documento, bellísimo. Les va a gustar mucho y tiene que ver con el tema que estamos El que desarrollando. escribieron a dos manos, Benedicto Benedicto XVI y I, Francisco. exacto. Yo se los Y es, cargo ahora, les cargo tanto esa buenísimo. como Fides et Ratio, se las cargo en la sala de aprendizaje, ya en el mosaico 3, digamos, para que puedan entrar allí directamente. En la de fe Buenísimo, adolescente. buenísimo. Listo. ¿Podrías repetir el nombre? Es Lumen de luz, Lumen Fidei, Fidei. Fidei, la luz de la fe, sino en español. Encíclica La Luz de la Fe, y ahí la encuentran. Está firmada por Francisco porque empezó Benedicto y renunció y la terminó Francisco. Así que... Muy bien. Que tengan una excelente jornada, una muy buena semana. Gracias, Padre. Como hacen siempre en cualquier aula, los estudiantes se van yendo, los despedimos, Pero y el danos la último bendición. es el profesor. Sí, como no, les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Amén. Muy bien, Buenísimo. excelente semana. Y recen por nosotros, que tenemos el retiro. Sí, 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 sí. Y para que caigan las dos que faltan. Vamos, Gaby, que te lo pasen para la semana que viene. Te va a encantar ese retiro. Tenés que hacer.